Estamos hablando y compartiendo una palabra del Señor desde hace ya varios domingos y oramos al Señor de que el escuchar esta palabra pueda ir acompañado de fe en cada uno de ustedes para que pueda dar el fruto que el Señor quiere producir en nuestros corazones y para mantenernos también alineados a lo que Él nos quiere mostrar para vivir el tiempo que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo entero. Para hacer un recuento breve, recordemos lo que el Señor nos dijo al principio, que Él estaba tocando los fundamentos de la familia, los fundamentos de la nación. Ahora podemos entender que está sacando lo más oculto y mostrándolo no para condenación, sino para libertad. Amén. En esa dirección y en ese Señor. caminar, Sí, Señor. el Señor también Sí, Señor. nos comenzó a hablar de la importancia de los porteros. Sí, Señor. Y cuando hablamos de la importancia de los porteros, vemos de que los porteros son los padres que son las personas de autoridad que el Señor puso al interior de la familia para que ellos sean los que determinen qué entra o qué no entra en la casa, qué se permite y qué no se permite. Y en relación a eso, también hablarles de que luego de eso vimos lo que significaba el dintel. Amén. El dintel de la familia, que no es otra cosa sino la unión del matrimonio. Luego seguimos hablando de cómo entonces esos padres iban a dejar que el Evangelio del Señor pudiese ser traspasado a las generaciones. Y ahí fue donde Sebastián nos habló del hombre incorruptible y de cómo podíamos ser libres de la culpa, cómo el Señor podía empezar a tratar con nosotros y formas de lo que significaba la Shemá, amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Luego seguimos hablando de cómo eran esos procesos a los que el Señor nos iba a llevar para ver la gloria de Cristo, para ver luego de ese proceso de muerte, la resurrección del Señor en nosotros. Y en ese caminar, el Señor nos habló de las etapas del Getsemaní, cómo Amén. se accedía al Getsemaní, que es a través de Hebrón, siendo Hebrón oscuridad, Cedrón, oscuridad, luto. Y ese torrente nos hablaba en lo natural de que cuando los sacerdotes hacían sacrificios, el exceso de sangre, todo el exceso del sacrificio se drenaba allí. Y Jesucristo en la oración en el Getsemaní, cuando va con sus más cercanos, Él también se derrama y derrama su sangre luego de la antesala del torrente del Cedrón. En eso el Señor nos llevó y nos hizo entender de que la resurrección no se conquista en la muerte, Amén. sino que la resurrección se conquista en la vida. Sí, Señor. ¿Cómo es así? Eso Sí, lo Señor. podemos ver en la vida de Jesús. En la vida de Jesús, Él tiene que enfrentar primero, y esto lo leímos en Mateo 26 y también lo leímos en Lucas 22, tiene que enfrentar primero el primer ataque que viene de parte de los ancianos y de parte de los sacerdotes, Sí. a través de palos y de espadas. Y al hablar de este ataque veíamos de que los palos representaban esas varas de autoridad del árbol genealógico, que eran esas cosas en las que nuestras casas tienen autoridad y que cuando nosotros estamos entrando en este proceso de muerte para que Jesucristo resucite en Sí, nosotros, Señor. se levantaban como contrarias. Y ahí el Señor quería limpiar esas áreas para que cuando este ataque venga, nada encuentre en nosotros. Amén. También vimos las espadas, y las espadas el Señor nos mostraba de que son diseños, Sí, Señor. diseños que dan Sí, Señor. origen a construcciones, son como arjé,
Sí. ¿Por qué? Porque esas espadas son estructuras que se levantan y que por eso lo conectábamos con Santiago 3, que son palabras que inflaman la rueda de la creación. ¿Y qué significaba esa rueda de la creación? Esa rueda de la creación hablaba de que se tocaba todas las esferas de la vida humana en lo concerniente al propósito. Entonces, todo eso no eran palabras estáticas, las espadas no eran palabras estáticas, sino que eran construcciones que a lo largo de la vida de la persona se levantaban para oponerse al propósito del Señor en la vida de esa persona. Sí, Señor. Entonces vimos que los ancianos eran las personas de autoridad de las casas, de los linajes, los padres, y que tenían un nivel de entendimiento que podían ser parte del Sanedrín, que podían ser parte de esa estructura religiosa donde están las personas con autoridad, pero esos ancianos también son los que daban el consejo. Sí. Entonces, ese es un consejo torcido que el Señor quiere vencer para que pueda establecerse en nosotros eso que el Señor nos mostraba en la oración, de que se levanten esos porteros rectos, esos porteros que muestran al sacerdote Jesucristo, que dejan que la vida de Cristo fluya en nosotros. Amén. Entonces vimos ese ataque de los ancianos y vimos cómo operaban el palo y la espada. El palo son los decretos en el árbol, y esos decretos que se levantan contra el conocimiento de Cristo es aquello que en Colosenses el Señor nos dice que tomó esa acta de los decretos y las anuló. Sí, Señor. Las anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Y hoy día, si el Señor nos ayuda, vamos a conocer qué es lo que quiere decir o cómo opera el ataque sacerdotal y qué es lo que quieren decir esas palabras de los sacerdotes. Amén. Hermanos, buenas tardes a todos, y quería pedirle si usted pudiera tener la máxima atención, porque lo que estamos compartiendo quizás no es fácil de comprender, y si a eso le sumamos estar faltos de concentración, nos puede complicar, pero el Espíritu Santo ahora nos guíe y nos lleve hacia la voluntad perfecta de Él para este tiempo. Es importante entender, hermanos, que en el proceso que estamos describiendo del Señor, que es un proceso de muerte y de resurrección, ¿cierto? Que el Señor Jesucristo lo abordó desde el reposo. Amén. Eso es importante entenderlo. Abordar las cosas desde el reposo, hermanos, tiene que ver que Él lo abordó desde una esfera celestial. Él estaba en una situación sumamente compleja. Y dijimos que esos tres procesos, tres etapas en que Él estuvo orando, Él pudo ver el día, y luego de eso Él dio la buena nueva a los discípulos que no habían podido velar con Él una hora, porque no estaban capacitados para sustentar el tiempo que se estaba viniendo, porque es un tiempo final. ¿Verdad? Entonces, Él les dice y los despierta, y dijimos de la paradoja, ¿cierto? Tú no despiertas a nadie para decirle sigue reposando, sino que Él los despierta, los habla y les dice reposen. Reposen. ¿Por qué? Porque reposar, hermanos, significa posicionarse en una esfera celestial. ¿Por qué? Porque la Escritura dice claramente que Dios reposó de todas sus obras el día séptimo. Por lo tanto, cuando Jesús habla de que Él reposó, o les dice a sus discípulos reposen, tenemos que entender, hermano, que en todo proceso de nuestra vida el Señor siempre va a ir adelante. Amén. Siempre, hermanos. Porque el Señor va adelante mostrándonos primero lo que Él padeció. Por eso Él dice que Él nos entiende, porque Él padeció primero. Entonces, como Él es el Señor del padecimiento, entonces Él también nos consuela en nuestras tribulaciones y nos ayuda a ir adelante en estos procesos. Pero se abordan desde el reposo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, como dijimos recién, Él descansó de toda su obra. O sea, toda la obra de Jesucristo reposó en el séptimo día, o en el día del reposo, o en el reposo de Dios. Entonces nosotros también dijimos que Jesús no muere en la cruz. Claro. Naturalmente sí muere en la cruz, pero
en el proceso interno, Él vio la resurrección en Getsemaní. Él allí se posiciona en un lugar de reposo, hermanos. Amén. Por lo tanto, Él pudo afrontar lo que venía desde una plataforma distinta. Y esto, hermanos, es exactamente lo que nos tiene que pasar a nosotros en nuestros procesos de vida. Ver cómo la resurrección se establece en nosotros y que nosotros esa resurrección la podamos ver desde el reposo de Dios, desde ver la obra concluida en Cristo Jesús. Amén. Porque Él va adelante. Amén. Y Él es Señor nuestro. Amén. Entonces, eso es importante. Es importante para lo que viene, hermanos. Es importante para lo que viene. Porque por eso Pablo decía, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor es el amor. Él pudo poner el gozo, el amor por delante. Pudo ponerlo. Porque Él vio en el procedimiento del Padre en su vida que esa instancia de resurrección a Él lo iba a catapultar. Y a la vez de esa manifestación de su amor al morir por nosotros, dice la Escritura, dice la profecía, que Él iba a ver linaje. O sea, iba a dar vuelta y se iba a dar cuenta de toda la gente que iba a venir a la luz de su llamamiento. Amén. Amén. Vamos a leer de nuevo este pasaje para conectarnos con lo que tenemos que hablar hoy día. Y este pasaje dijimos que está en el libro de Mateo 26, verso 47. ¿Lo tienes que ver? Sí. ¿Lo puedes leer hasta el 55 y después sigo leyendo yo? Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: ¡salve, maestro! Y le besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Amén. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habréis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Nosotros, hermanos, en este pasaje vemos dos procesos en el accionar, ¿cierto? Primero entender, y ya lo explicamos, cómo la chusma viene de parte de los sacerdotes y de los ancianos en contra de Cristo, ¿cierto? Y dijimos que esa chusma trae los palos, que tienen que ver con todas las creencias del árbol genealógico que van en contra tuyo, y las espadas, que tienen que ver con los decretos que están actuando o que están moviéndose a nivel, ¿cierto? Esos diseños de tinieblas que están moviéndose al interior de la familia. Y que en el caso de Cristo no tuvieron efecto. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el Cordero iba a ser sin mancha y sin defecto. Por lo tanto, esos ángeles vinieron a Él y no tuvieron ninguna consecuencia para su vida. ¿Por qué? Tuvieron acceso. No podían. Por eso Jesús decía, Satanás viene contra mí, pero y no encuentra nada. Amén. ¿Se entiende? Este es el sentido de este pasaje. Pero miren, hermano, cómo va creciendo esto y el Señor empieza a
desnudar ciertas realidades, hermanos. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es cuando él se enfrenta al sumo sacerdocio. ¿Amén? Sí. Vamos entonces a examinar el verso 55 que nos leía la pastora. En aquella hora dijo Jesús a las gentes: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? O sea, diciendo, ¿cómo con un ladrón? ¿Ustedes me están comparando a mí con un ladrón que vienen de esa manera? Entonces esto nos da un entendimiento, hermanos, que las espadas y los palos vienen en contra de alguien en quien están operando ciertas cosas al tiempo de la manifestación de la muerte y de la resurrección. Si nosotros miramos este texto, hermanos, y empezamos a darnos cuenta, lo primero que podemos entender es que cuando se habla de ladrón, se habla de la obra de Satanás. Y si nosotros vamos a un texto que viene a tratar un poco de darnos a conocer qué es un ladrón, porque nosotros conocemos, por ejemplo, que la Escritura dice que él va a venir como ladrón en la noche. Por otro lado, él fue crucificado junto a dos ladrones, ¿cierto? Pero el libro de Juan, capítulo 10, verso 1, empieza a dar algunas luces de qué cosas están operando en una persona, o en una generación, o en una familia, o el ladrón en una familia o en una persona. ¿Se entiende? Entonces, busquemos el libro de Juan, capítulo 10, verso 1. Miren lo que está diciendo Jesús acá. Verso 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Amén. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y aquí está hablando, hermanos, de un conducto, de una forma de conducirse. Está hablando de que hay un lugar, hay un punto de entrada para estar en la voluntad de Dios, para entrar en el pastoreo de Cristo o en la voluntad de Cristo. Y Jesús dice: yo soy esa puerta. Amén. Y esto es muy interesante, hermanos, porque está hablando de un proceso. En nuestra vida espiritual nosotros tenemos procesos. ¿Dónde empiezan esos procesos? Hebreos habla acerca de los rudimentos. Los rudimentos habla de las primeras cosas que operan en una persona para que él pueda llegar a una estatura donde ya no tome más leche, sino que entre en un proceso de entendimiento y de revelación, ¿cierto? Y dijimos que ese proceso tiene que ver con arrepentimiento, justificación, santificación, redención, ¿cierto? Pero dice el libro de Hebreos que también está hablando del proceso de bautismo, que es un proceso, el proceso bautismal a nosotros nos va a llevar hacia una manifestación mayor, donde el pastor está hablando de pastoreo, y el pastor en el tabernáculo, en la lectura del tabernáculo, opera en un lugar bien específico. Está hablando que el pastor opera en un nivel de atrio. El pastoreo no opera en un nivel de lugar santo, ni menos en el lugar santísimo. Está hablando de un pastoreo que aplica a la entrada del tabernáculo. El pastoreo entonces nos limpia de nuestros pecados primeros y empieza a tratar esas áreas de nuestra vida. El punto es que nosotros podemos accesar al sacerdocio sin pasar por ahí. Y también, Pastor Fer, cuando hablamos de que el que no entra por la puerta, también uno podría pensarlo en que una persona no entra al Señor por la puerta cuando entra con una motivación equivocada, como seguir al Señor porque tengo un problema, pero no reconocer la condición que tiene y que necesita el Señor para ser salvo y para entrar en un reino. También uno así
¿Podría ser? Sí, sí. Y el Señor aquí en este pasaje está tratando esa situación. O sea, el Señor está diciendo, ustedes vienen a mí como que yo fuera un ladrón. La Escritura dice claramente que en todo tiempo el Señor hizo la voluntad ¿de quién? Del Padre. Del Padre. Hablo lo que el Padre dice. No ando hablando sandeces. No ando Amén. hablando como un perro. No ando hablando palabras livianas. No ando... Su mentalidad y su corazón estaban metidos en el Padre. Entonces, pero aquí aparece una historia que me llamó mucho la atención, hermanos. Porque cuando parte el verso 10, también tiene un contexto este capítulo 10, verso 1. Y el Señor empieza a hablar acerca de la oveja y del pastor. En un contexto muy particular. Jesús había sanado a un ciego en día de reposo. Recién acabamos de decir que Jesús se enfrenta a su última etapa posicionado en el reposo. Él ya se había proyectado. Esta sanidad operó un día de reposo. Y miren lo que pasó con el ciego. No vamos a contar la historia entera, esto léalo en su casa. Hermano, esto es muy interesante. El punto aquí es, el ciego no entiende quién es Jesús. Jesús lo sana, le empiezan a hacer preguntas, es muy largo este pasaje, y empieza todo un diálogo y una situación, pero el punto es que el ciego, en medio de todo su proceso de sanidad, él abre los ojos y es lo único que quería. Dice, en un momento dice, no sé si fueron mis padres los que pecaron, no entiendo nada, yo lo único que sé es que me sanó. Amén. Y él empezó a buscarlo. Empezó a buscar la voz. Porque los ciegos no ven. Pero distinguen la voz. Distinguen la voz, hermanos. Distinguen la revelación. Aquí voz es revelación. Distinguen el nivel de iluminación. Cuando se te abre una palabra, tú puedes distinguir, esta palabra es de Dios, no es de Dios, para los que le has dado. Pero el punto es que aquí el ciego venía saliendo de un proceso y él empieza a buscar a Jesús. Empieza a buscar a aquel que le sanó. Amén. Vinieron sus padres, usted conoce la historia ahí, todo un ajetreo, hasta que en un momento el Señor se le presenta delante. Y él dice, ¿dónde está para que le adore? Y dice, yo soy el que te sanó. Y el ciego, distinguiendo la voz, postró sus pies y adoró. Escucha esto, hermano. El Señor le sana, suelta una voz de sanidad. Se va y el ciego, como una oveja, empieza a buscarlo. ¿Qué características tienen las ovejas? Escuchan la voz de su pastor. Escuchan la voz, pero ¿cuál es su problema? Las ovejas, hermano. Por ahí un discipulado de niños esta semana salió eso. Son cegatonas. Por eso el Señor ocupa esta figura tan hermosa, pero para hablar de una realidad que había pasado recién. Entonces, el ciego o la oveja, en su situación de ceguera, empieza a escuchar la voz y ella, como no puede ver más allá de 1,5 metros, necesita el referente delante. Por eso el Señor es riguroso, hermanos. Díganle a Pedro que voy delante. Dígale a Pedro que resucité, que voy delante, voy a Betania, voy delante. Siempre el Señor manifestando el pastoreo. Voy delante, voy a resucitar. El Hijo del Hombre va a morir, voy delante, pero al tercer día resucita. Te cuenta la historia un poco más allá, va adelante. ¿Para qué? Para que no nos perdamos, hermanos. Amén. Porque nosotros, la fe, la esperanza y el amor, en nosotros a lo mejor operan solamente en niveles de fe, pero la esperanza, está complicada la esperanza. Y nuestros niveles de amor tan bajos. El Señor siempre va adelante, hablándonos del camino, pero mostrándonos la senda, por dónde vamos, el tiempo en que vamos. Lo que pasa aquí es esto, hermano. Es, el ciego viene en la figura de una oveja. Sí. En esa figura empieza a buscar. ¿Se entiende? Entonces, hermano,
llega al Señor. Y el Señor empieza a hablar esto. Y parte diciendo, el que no entra por la puerta, el que no entra por la puerta. ¿Dónde está para que le adore? Decía el ciego. ¿Dónde está para que le adore? El que no entra por la puerta, dice, del redil de las ovejas, que es Cristo. El que no entra por el pastoreo, sino que sube por otra parte. No ve su condición. ¿Se da cuenta? Ese es ladrón. ¿Por qué, pastora? Porque esa persona no ve su condición, po. Y dígame que no es así. Es así. Personas que de repente no logran verse, no logran, están dormidas en áreas de su inconsciente. Todos son responsables, menos ellos. Menos ellos. No sé, este tiene la culpa, no, es que este otro hizo, es que aquí y allá, pero no hay una conciencia, es porque hay un problema ahí. Está operando un ladrón. Entonces, hermano, esto, a nivel de formación, situaciones formativas que no se han completado, ¿cierto? Lo podemos ver en una cosa tan simple, hermanos, como un ágape, un almuerzo. En un almuerzo, ¿tú te logras dar cuenta quién sabe comer o quién no sabe comer? Sí, po. ¿Sí? Rápidamente. Rápidamente te das cuenta quién está acostumbrado a ahorrar por los alimentos y quién no. Sí. ¿Sí o no? Se dan cuenta que realmente hay un almuerzo y se tiraron varios al plato. ¿Me entiendes? Tú te das cuenta si hay operación de algo. Eso es lo que está pasando acá. Mire lo que dice. Verso, lo vamos a leer completo. Dice, mas el que entra por la puerta, verso 2, el pastor de las ovejas es. El que entra por la puerta aprobó el pastorado. Amén. Aprobó la etapa de pastoreo. El atrio. ¿Se entiende? El atrio. Se limpian los pecados. Hermano, esto es súper. Estamos hablando de un problema de recibir la vista. Entonces, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Wow. Verso 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y esta palabra voz, hermanos, en su raíz es revelación, iluminar. Es esa voz, hermano. Es una voz de revelación y es una voz de iluminación. Amén. Porque la revelación es la que produce el cambio, hermanos. Amén. No el conocer conceptos de la palabra o la palabra aprendida. Es la revelación la que produce los cambios. Mire lo que dice después. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hermanos, tenemos que preguntarle al Señor, ¿qué aspectos del ladrón podrían estar operando en nosotros? Ante el Señor vinieron, pero en él no había operación del ladrón. Por eso no pudieron contra él. Sin embargo, ¿qué pasó con Pedro? Pedro inmediatamente asomó lo que había en él. Saca una espada, lo dijimos la semana pasada. ¿Había la operación de un ladrón? Sí. Había una conciencia extrema en él. Examinemos otro verso, hermanos. Vamos al 10:8. Miren lo que dice el 10:8. Y esto es muy fuerte, hermano. Volvamos a donde estamos. Volvamos donde estamos. Estamos con el Jesús siendo llevado por la chusma ante el sumo sacerdote. Sumo sacerdote. El Señor empieza a adentrarse. Acaba de tratar en el atrio. Porque trató el pastoreo. ¿Sí o no, pastora? Sí. ¿Cierto? ¿Qué empieza a pasar? Verso 8. Todos Jesús empieza ya a explicar y abrir el entendimiento. Volvamos al verso antes para que no nos suene tan fuerte. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son.
pero no los oyeron las ovejas. ovejas. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando Jesús? Nosotros sabemos de que de Malaquías hasta Jesús, ¿cuántos años hay? 400. 400 años, hermanos, que describe la Escritura que son un tiempo de silencio de Dios y de oscuridad. Entonces mi pregunta es, ¿quiénes son estos ladrones y salteadores? Está hablando, hermanos, de la casta religiosa. De ellos está hablando. Está hablando en relación a que ellos se levantan. Y esto es tan grave, hermano. Hay gente que no entiende en este tiempo la operación de Roma. Pero yo quiero decirle una pura cosa. Que el sumo sacerdocio de Israel en ese momento había sido puesto por Roma. Roma había designado a estas entidades. Entonces, usted puede entender cuál era la cobertura de ese tiempo. Aunque sabemos que ellos celebraban cierta expiación por el pecado, pero todos sabemos que en ese nivel los pecados eran solamente cubiertos. Sí. Pero hermanos, era Roma quien designaba, hermanos. Si usted empieza a escudriñar, se va a dar cuenta que Anás y Caifás son gente que es puesta por el gobierno o por el imperio romano. Entonces, ¿de qué personas estamos hablando? ¿Qué situaciones tenían esas personas? Si están bajo la manifestación de Roma. Porque si son reconocidos por Roma, es porque hay comunión. ¿Entiende? Por eso Jesús, cuando quieren hacerle rey, ¿qué es lo que hace? Se aparta de todo gobierno. Él se apartó, huyó de todo gobierno porque decía que su reino no era de este mundo. ¿Qué pasa entonces con el gobierno romano? Si leemos al sumo sacerdocio metido en todo esto, ¿qué características habrá tenido ese? Bueno, se va a levantar contra toda la obra de Cristo para quitarla. Se va a levantar para que las personas no sigan la voz del Señor. Correcto. Ellos van a levantar un mensaje, porque Roma tiene un mensaje. Sí. Pero el mensaje de Roma es un mensaje de violencia. Sí. Es un mensaje que viene a derramar sangre. Sí. Y allí se explica por qué ellos entonces conspiraron para derramar la sangre del unigénito de Dios. Por lo tanto, ellos no entraron por la puerta. Amén. Entonces, y ahí se entiende también las palabras que se decía acerca, que Jesucristo les decía a ellos mismos, les decía, ustedes le piden a otros que hagan cosas que ni ustedes son capaces de dar. Y ahí está el ciego, porque el ciego no ve su condición, pero opina de los demás. Los demás tienen que hacer las cosas, pero ellos no las hacen. Entonces, si están puestos por Roma, no van a escuchar la voz de Cristo, porque Roma Amén. viene a apagar la voz de Amén. Cristo, a poner una piedra. Amén. Para que Literal. no se suelte ni la revelación, ni la palabra, ni la sanidad, nada de la obra de Cristo. El ciego, hermanos, estaba bajo un sistema de creencias y de arjez sobre él. Claro. Estaba bajo un sistema, hermanos. Toda la gente que el Señor vino a liberar estaba bajo un sistema espiritual. Y en este caso es Roma. Entonces se empieza a dar cuenta y el Señor lo declara. O sea, no se da ni un segundo y el Señor dice, todos los que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores. Vamos a otro texto. Verso 10. Vamos a introducirnos en el 9 para que el verso 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá. Entrará y saldrá. Entrará y saldrá. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando de esto? ¿Entrará dónde? ¿Saldrá de dónde? Hermanos, cuando la Escritura habla del entrar y el salir, está hablando del sacerdocio. Claro. Teníamos ya a Jesús hablando del pastoreo. Mire qué lindo. Ya nos ingresamos más adentro del tabernáculo y estamos en presencia del lugar santo. Entrará y saldrá. Porque el sumo sacerdote o el sacerdote, ¿cierto? Lo que tenía que hacer al oficiar, ¿cierto? En el servicio sacerdotal era entrar y salir. Aquí está diciendo esto. Y hallará pastos. O sea, está hablando de gente que entra en el proceso de Dios. Verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar,
atrio, matar lugar santo y destruir lugar santísimo. ¿Se entiende? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y lo dejamos ahí, hasta ahí. Entonces a usted le hace sentido, hermanos. ¿Por qué? Cuando están juzgando al Señor ante el pueblo, al que se pone al lado es a un Ladrón. que es la misma raíz del ladrón al cual Jesús está hablando. Entonces, mire, hermano, estamos entrando en un proceso que es bien complejo, porque ese es el concepto cuando el Señor les dice: ustedes vienen a mí con palos y espadas, como que fuera un ladrón. Pero luego se abre el camino para que el Señor propicie en el lugar santísimo. Porque Él va a la casa ¿de quién? Del sumo sacerdote. Busque por favor Mateo. Hermano, esto nos va a dar como una visión distinta de lo que nosotros entendemos de esto. Vamos al Mateo 26. Dice la Escritura lo siguiente: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Buscaban ver si en él había un falso mártir. Hermanos, un testigo es alguien que ve una verdad. Jesús es el testigo fiel. ¿Por qué? ¿Por qué él es el testigo fiel? Porque él vino a dar testimonio de la verdad del Padre y no fue en él encontrada mentira. Amén. Esto es hermoso, hermano. Amén. Pero este sacerdocio que tiene que ver con la obra de Satanás, porque él es ladrón. Sí. Y acuérdense que Barrabás significa hijo del Padre, dice. Hijo del Padre. ¿Pero de qué padre? ¿Cuál era la profesión de Barrabás? Ladrón. Entonces, así como Jesús era hijo del carpintero en la vida, el Barrabás era hijo ¿de quién? Del ladrón, de Satanás. Aquí se están juzgando cosas que son pesadas, hermanos. Entonces cuando el Señor va y se mete a la casa, a la oiquía del sumo sacerdocio, está entrando en las labores que tienen que ver con la redención de todas las cosas. Y sabemos que en este lugar se propicia 7 veces. Por lo tanto, cuando entra Jesús, entra ya con un juicio acabado en relación a cómo él tenía que enfrentar al sumo sacerdocio que representa el viejo pacto. Claro. Jesús entra en una posición de reposo, hermanos. Entra en una posición de una obra terminada. Y en esa posición él entra a ese lugar para dejar en evidencia que el sumo sacerdocio, que estaba bajo una autoridad, que era una autoridad maligna, estaba operando. ¿Y de qué manera? La Escritura dice que él fue a la cruz y no abrió su boca, hermanos. Avancemos en esto. Dice, verso 60, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban. Wow. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Verso 61. Ellos dijeron, este dijo acerca de Jesús, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose, escucha esto, hermano, levantándose el sumo sacerdote. Yo quiero decirte algo, hermano, lindo, hermoso. Este es un proceso de confrontación. Es un proceso contra el sumo sacerdote. Y el lugar tenía que ver con el oficio del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el único que ingresaba hasta el lugar santísimo.
Por lo tanto, esta palabra, este diálogo, está a un nivel del lugar santísimo. Claro. Por las palabras que empezamos a examinar y darnos cuenta cómo el Señor empieza a adentrarse, a escarbar, a ingresar, a ser riguroso al entrar en el templo de nosotros para examinar hasta lo más último, para que haya propiciación en nuestra vida de cosas que necesitan. Son niveles de verdad, hermanos, son niveles de revelación. Y Él entra en este proceso. Y Jesús sabía que en el lugar santísimo no se podía, hermanos. En el lugar santísimo no hay incredulidad. En el lugar santísimo no hay operación de demonios. Amén. En el lugar santísimo es un lugar de gloria. Es un lugar. Entonces el Señor estaba juzgando. Y todos dicen, nadie estaban juzgando al Señor. El Señor estaba juzgando. Amén. En lo natural estaba siendo juzgado. ¿Se entiende? Pero Él ahí, en su posición de reposo, empieza. Y mira lo que pasa. Verso 62, levantándose el sumo sacerdote dijo, levantándose, ¿no respondes nada? Hermano, en ese lugar no podía haber un falso testimonio. En ese lugar no podía haber falsedad. No podía. ¿Se entiende? ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces, el sumo sacerdote le dijo, hermano, esto es súper importante, te conjuro. Hermano, soltar un conjuro Wow. no es cualquier cosa. El sumo sacerdote, por el nivel de sacerdocio, hermanos, hay personas que tienen un nivel de sacerdocio, son brujos, estamos hablando del lado oscuro, sueltan conjuros y pueden llegar a matar gente con el conjuro. Claro. Y él suelta un conjuro. La palabra conjuro en su raíz significa exorcizo. Por lo tanto, ¿qué estaba queriendo buscar en Jesús? ¿Me entiende? Estaba viendo si había algo falso en él. Y él dice, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Verso 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho, en esta posición, en este lugar, tú lo has dicho, tú soltaste. El Señor hace silencio y le devuelve el conjuro. ¿Entiendes? En ese lugar, hermanos, no hay preguntas. En ese lugar no hay incredulidad. Y la pregunta del sumo sacerdote era una pregunta incrédula, porque había dentro de él, en esa atmósfera, niveles de incredulidad. Claro. Le suelta la pregunta y el Señor jamás lo va a tomar como una pregunta. El Señor le dice, tú lo has dicho. Le devuelve el conjuro y dice, y además te digo, ya lo juzgó, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Hermano, nosotros le dijimos algo, que el Señor parte en una etapa de reposo, saliendo del Getsemaní, aquí se adentra en el tabernáculo, empieza el proceso de propiciación. ¿Por qué? Porque después de esta situación con el sumo sacerdote, Él va a la cruz y consuma la obra. Él propicia desde la cruz, pero confrontó un poder que representa un antiguo pacto que no había sido aprobado por Dios, hermanos. Aprobado por Dios, sino que Él se manifiesta como el varón aprobado por Dios. Y más encima sentencia, y desde ahora en adelante, te digo, Caifás, desde ahora en adelante, que habla de un sacerdocio deprimido, porque eso significa Caifás. Desde ahora en adelante verás al Hijo de Dios sentado. El sumo sacerdocio del antiguo pacto jamás se sentó en lugares de gobierno. Claro. El Señor viene a abrir, a poner en evidencia los poderes de la maldad. Y este tipo dice, ¡guau! Ha blasfemado. Pero hermano, no es un juicio que él manifiesta. Si usted examina y se da cuenta del momento, el sumo sacerdocio queda al desnudo. Y el Señor se manifiesta. Entonces, vemos la obra de Dios, hermanos. Y le dice,
verás al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Mira, hermanos, veréis al Hijo del Hombre, desde ahora en adelante, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo, y viniendo, y viniendo, y viniendo, y viniendo, y viniendo, y viniendo. Hermanos, estamos en un tiempo de advenimiento. Este es un tiempo de advenimiento. Y ahora lo vamos a confirmar. Estamos en un tiempo de advenimiento de la gloria de Dios sobre la casa. Amén. Es un tiempo en que el Señor está tocando. ¿Por qué? Porque en este tiempo se ha levantado fuertemente la manifestación de Roma. Si se ha levantado Roma, tiene que venir un poder superior. Amén. Y viene a establecer lo que ya se estableció, que es la victoria de la cruz en este tiempo. Amén. Entonces, verso 65, entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura y dijo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Perdido, hermano, perdido en su razonamiento, perdido al igual que el ciego, porque había un ladrón operando en él. Sí. Miraba las cosas de una manera, pero el Señor estaba estableciendo su justicia de otra manera. ¿Entiende? ¿Entiende la pugna? ¿Entiende cómo el Señor abre el camino y cómo desnuda los poderes de la época? Entonces, ¿qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: es reo de muerte. Y tenía que propiciarse. Y ahí entra en el camino de la cruz. Pero hay otra cosa que es súper importante, hermanos. Súper importante. Y es que nosotros tenemos que entender algo que pasa en el proceso de redención. ¿Se acuerda, pastora, que el sumo sacerdote entraba Una vez al año. una vez al año, llegaba al lugar santísimo y propiciaba 7 veces? Que es derramar sangre 7 veces. ¿Y qué pasaba después? Y luego el Señor veía si ese sacrificio era aceptado o era rechazado. Si el sacrificio era aceptado, entonces el sacerdote, podía salir y entonces mostraba y el pueblo celebraba porque el Señor Dios había borrado, había tapado, cubierto esa culpa por un año más. Sí. Y si no, entonces el sacerdote moría en ese lugar. Por eso lo amarraban con un lacito y lo tenían que sacar. Y cada año se hacía lo mismo y luego que moría ese sacerdote se levantaba otro sacerdote que hacía lo mismo. Eso era el trabajo del sumo sacerdote en ese lugar. Había una oración en ese momento, cuando el sacrificio era acepto. Sí. Había una oración que el sacerdote hacía en presencia del pueblo, hermanos. Y que esa aparece, por favor, si lo busca, porque esto es muy hermoso. Esto está en el Salmo 67, pero vamos a leer el número 622. Número 622. Mire lo que pasa acá, hermanos. Lo que nosotros conocemos como la bendición sacerdotal. Sí. Entonces el sacerdote, el sacrificio era acepto, salía afuera delante del pueblo y decía: Jehová te bendiga y te guarde, porque habían sido cubiertos los pecados. Amén. Imagínese todo el pueblo, imagínese toda la gente afuera. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Tuvo ya de ti misericordia un año más. Luego dice: Jehová alce sobre ti su rostro. Mire qué lindo. Primero, haga resplandecer su rostro. Luego, alce de ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. O sea, ahí era puesto el nombre del Señor. Uno, entonces, haga resplandecer el rostro. Y luego, alce el rostro. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestros procesos terribles nos quedamos metidos abajo. Claro. Alce tu rostro. Vuelva a Mateo, verso 67. Frente a esta realidad, entonces le escupieron en el rostro. ¿Qué significa eso? Eso es una afrenta muy grande que los padres soltaban sobre los hijos cuando se había cometido un acto terrible,
y con eso se les excluía de la asamblea por un tiempo determinado. Una afrenta. Es la señal de humillación más grande, hermanos, frente al sacrificio de Cristo. Porque ellos están afrentando la bendición. Ellos están afrentando el rostro de Cristo. El rostro de Cristo, el resplandor del rostro de Cristo, hermanos. Eso es lo que hacen ellos. Y no logran darse cuenta de lo que están haciendo. Y le dieron de puñetazos y otros le abofetearon. Ellos afrentaron el rostro que los iba a iluminar. Afrentaron el rostro del pastor. Afrentaron el rostro del que lo iba a llevar adelante. Afrentaron el rostro del que le iba a sacar la ceguera. Lo afrentaron ahí. Y luego empezaron a burlarse. Profetízanos, Cristo. ¿Quién te golpeó? Y empezaron. Se logra dar cuenta, hermanos, de lo que pasa en esta parte previa a la muerte, hermanos. ¿Podrías enfatizar en el 64? Verso 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Queremos volver a ese verso. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hermanos, desde ese momento Jesús empieza a reinar. El gobierno de Cristo se manifiesta ahí. Amén. Ya está en el reposo, ya está posicionado internamente, ya está gobernando. Si usted examina, que no lo vamos a leer, esto es el poder del sumo sacerdote, ¿cierto? Pero no quisimos tocar el poder del gobierno de la época. ¿Qué pasó con Pilato? Que era el gobierno de la época, que son los dos, porque el Señor nos dijo que habláramos de esto. Hermanos, el Señor en este tiempo quiere establecerse como sumo sacerdote, porque es lo que siempre ha sido, pero en nosotros es necesario que esta obra de Cristo sea revelada, hermanos, sea revelado el poder y la gloria del sumo sacerdote que se sienta, que empieza a hacer salir todo tipo de poder. Es imposible, hermanos, que en este tiempo se levanten sacerdotes si no hay un conocimiento de Cristo. Muchas veces, y lo hemos hablado mucho, se tienen que levantar los sacerdotes. Hermanos, hay que sacar los gobiernos que operan en el sacerdocio, en los sacerdotes de hoy. Estamos hablando a nivel de casa. Esto que dices tú, Pastor Fer, es muy tremendo, porque el verso 64 nos dice, desde que yo resucite, entonces voy a estar sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. O después de que yo muera. Amén. O voy a cumplir con la crucifixión para luego sentarme. Amén. Sino que le dice, desde ahora veréis al Hijo del Hombre. Amén. Y eso sería ver la resurrección, sí, ¿no? Sí. Eso es lo que estamos hablando, que uno dice, veo que eso Amén. Va a pasar, sí. Eso es. Y Él lo ve porque en Él no hay tiempo. Eso es ahora, desde ahora, sí. Sí. Desde este momento, es como decir, desde este momento, el gobierno del ladrón se termina. Amén. Se acabó. Hoy día, con lo que tú dijiste, con lo que tú hiciste, este gobierno se termina, porque desde hoy, sí. El sumo sacerdote, sí. El que es incorruptible, el que es desde el siglo en siglo, desde hoy Él se sienta allá y se sienta ahora a la diestra del poder de Dios. ¿Por qué poder de Dios? Porque ese poder de Dios iba a ser libertado, soltado a través de Cristo, para que a nosotros hoy día pudiéramos tener victoria de los palos y de las espadas de nuestros árboles generacionales. Desde ese momento el Señor se posicionaba para que todo decreto, toda acta que se levantaba contra aquellas ovejas que habían sido pastoreadas por esos ciegos, Amén. Para que esas ovejas alcanzaran libertad. Por eso Él menciona al ladrón, porque no solamente es la victoria de Cristo, ahí se abrió la victoria para nosotros, los que seguimos a este buen pastor. Y yo lo encuentro tremendo, porque ahí se terminó. Se terminó esa ceguera. El Señor vino a quebrar la ceguera para siempre en ese
momento, Sí, Señor. cuando se descubrió Sí, Señor. esa obra torcida Sí, Señor. Sí, de Señor. hombres que se levantaban sin la revelación Sí, del Señor. Señor, para que la revelación de Cristo se empezara Sí, a, Señor. a levantar para libertar las Sí, generaciones. Señor, gloria al Señor. Y es por eso cuando el Señor está en la cruz, tiene al lado ¿qué? Los ladrones, Dos ladrones, del cual uno se vuelve al uno se Señor. vuelve porque entra en un juicio. O accedes o entras por la puerta del pastor, ¿cierto? O simplemente te pierdes. Es así de simple. Pero hermano, vean, ¿sabe que yo cuando mirábamos esto, Sí. yo decía, Señor, ¿cómo? ¡Qué grandiosa es tu obra! O sea, mi hermano, nunca habíamos visualizado que el Señor se estaba metiendo como un sumo sacerdote. En el atrio, luego en el lugar santo, luego en el lugar santísimo, propiciando antes, y luego estableciendo la gloria de Dios muriendo en la cruz. Hermano, hay algo que quiero compartirle que me lo compartió mi hijo. Hay una transliteración en el momento en que Jesús está en la cruz. Hay una versión que dice, y esto guárdelo, que dice, y obviamente lo que nosotros leímos todos, Eloi, lama sabachthani, que dice esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero hay una transliteración, hermanos, que es me parece que es un lenguaje caldeo, algo así es. Y dicen que esas no son las palabras de Jesús. Porque, y yo sabía que le encontraba mucho sentido a eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la cruz para Cristo fue gloriosa. Amén. Fue gloriosa. Y la transliteración dice algo así como: Señor, estoy feliz porque he nacido para cumplir este propósito. Esa es como la transliteración. Lo vamos a decir la próxima semana. Que no se lo comento como doctrina, hermano. Cuando lo leí, cuando me lo compartió, lo busqué, lo leí. ¿Sabe, hermano? Me hizo mucho sentido. Porque cuando una persona está consciente de su propósito y entiende su llamamiento y sabe para dónde va, hermanos, es una honra y una gloria ir a la cruz. Amén. Entonces, me llamó mucho la atención, se lo dejo ahí. Lo estoy parafraseando, hermano, porque ni siquiera lo estudié esta vez, sino que lo había leído algunas semanas atrás. Pero queremos avanzar un poco más, no sé si podemos. Son las 1. Son las 1, llevamos 40 minutos. Sí, paramos acá. Paremos. Amén. Amén. Lo vamos a dejar hasta acá. La próxima semana queremos hablar un poco para cerrar este tiempo, hermanos, que la Pascua se nos alargó. Queremos mostrar algo, conectar un poco lo que veníamos hablando del querub en Angostura y entender la salida de Judas, para luego entender cómo estos palos o estas creencias en el Señor son redimidas para establecer un cetro de gobierno en las Amén. familias, y entender cómo esa palabra está hablada. Ezequiel la soltó, y podemos entender cómo el Señor en este tiempo quiere reunir. Es como un llamamiento del Señor, es como algo firme dentro de su mano para este tiempo. Reunión, es la reunión de todas las cosas. Amén. Y eso lo vamos a hablar la semana que viene para cerrar este tiempo. Pastora. Entonces, ¿qué sería importante? ¿O qué es importante que nosotros veamos? Es importante que nosotros le digamos al Señor que nos muestre las áreas de ceguera Amén. que tenemos. Amén. Esas áreas que todos nos ven. Sí. Por cuanto decís, veo. Explícalo, por favor. Ahí Jesús dice, disculpe, antes de que terminemos, volvamos al texto, porque Lucas 10, perdón, Juan 10. Antes del Juan 10, un verso antes del 41 del capítulo anterior, dice: Jesús respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece.
Entonces, es tan importante que nosotros le pidamos al Señor qué cosa estamos haciendo y por qué esas áreas de ceguera, porque hay cosas que nosotros heredamos, pero también es importante que veamos si entramos por la puerta. Amén. O entramos como salteadores al reino. ¿Cómo sería entrar como salteadores al reino? ¿Sería entrar para que el Señor me sane? ¿Sería entrar para que el Señor restaure mi casa? Que son consecuencias Sí, de entrar. de entrar. Pero no es la puerta de entrada. La puerta de entrada es reconocer mi condición de pecador. Es que el Señor me dé la oportunidad de arrepentirme. Oremos al Señor y digámosle que venga sobre nosotros un espíritu de arrepentimiento. Que el Señor nos conceda arrepentirnos, ver nuestra condición para poder entrar por la puerta. Y la puerta es Cristo. Porque cuando uno entra por esa puerta, entonces uno entra a un señorío, a un gobierno, al gobierno de Cristo. Ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros. Y veamos si es necesario que entremos por la puerta, si hemos entrado por otra parte o no, y que el Señor nos muestre qué cosas operan en nosotros de las que no nos damos cuenta. Y lo peor que hace el ciego es que juzga, juzga lo que no ve. Dice, yo no tengo pecado, en esto yo no, juzga lo de otro y no se ve a sí mismo. Entonces oremos al Señor para que Él nos muestre. ¿Para qué? Para que seamos más como Él, para que dejemos que Cristo se manifieste en todas las áreas de nuestra vida, para que el nombre de Cristo sea glorificado, para que no hagamos tropezar a otros, para que lo que nosotros no vemos no se lo impongamos a otros. Si hay cosas que usted no entiende, pídale revelación al Señor, pero no se ponga a criticar con otros, sino que pídale al Señor que le abra el entendimiento, y en esa condición sigamos en lo mismo que hemos estado orando, pidiéndole, Señor, muéstrame qué cosa, en qué cosa tú te quieres glorificar en mi casa en esta semana. Señor, en qué cosa te quieres magnificar en esta semana. Señor, en qué área de mi familia tú quieres mostrar tu gobierno, tu cetro. ¿En qué parte, Señor, quieres establecer tu vara en nosotros? Y exalte al Señor y bendiga su nombre, y hagamos de esta semana lo que hablábamos en el discipulado de jóvenes. Quisiéramos que esta semana usted le diga al Señor, Señor, yo quiero ser ese padre de multitudes, el padre de generaciones. Yo quiero tocar generaciones esta semana. Como adorábamos, Señor, quiero ser un portero, una puerta. Yo me alzo como una puerta para que el reino entre. Amén. Y póngase en esa posición con el Señor, para que el Señor toque a muchas generaciones a través de su vida. Amén. A todo el que vea, a todo el que ve en el negocio, si usted va a comprar pan, en la casa si está con sus hijos, si usted tiene ese salvoconducto y tiene que salir a trabajar, que toda la gente que usted toque, amén, pueda recibir de lo que usted es. Amén. No de lo que hablamos, porque a veces hablamos maravillas, de lo que somos, que se imparta la vida de Cristo. Amén. Que está en nosotros. Señor, te damos gracias por este tiempo. Sí, nuevamente oramos a ti, Señor. Sí, Señor. Que esta palabra Señor aproveche, Padre, porque está acompañada de fe. Señor, que no haya ausencia de Señor fe donde la palabra no aprovecha. Sí, Señor. Sino que los corazones, Señor, puedan ser inundados de fe. Sí, Señor. Y de revelación. Sí, Padre. Que no escupamos en el rostro, Señor, de nuestro Señor, porque no entendemos sus palabras. Sí, porque cuando no se entienden las palabras se le escupe y se le abofetea, sí, Señor. Pero cuando hay entendimiento de sus palabras, hay postración. Uno dobla la rodilla y adora. Permite que podamos doblar la rodilla y adorar al Señor. Reconocerlo. Dejar que su rostro resplandezca en el nuestro. Alzar nuestro rostro para que Él venga y ponga su rostro en el nuestro. Señor, te adoramos y te exaltamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Eres bendito, Señor. Que todo el que está sufriendo, que los hermanos que están en aflicción alcen el rostro. Alcen el rostro y te vean, Señor.
Señor. Los que tienen conflictos en sus casas, Sí, Señor. alcen el rostro y Alcen te el vean. rostro. Los que estén Posicionen, pasando por Señor. enfermedad, alcen el rostro. Posicionen en tu Amén. obra, Señor. Amén. Se posicionen en tu obra. Sí, Señor. Bendita, Señor. Sí, Señor. Tomen de tu obra y tomen la bendición de estar en tu obra, de ser hijos tuyos, de que tú nos llamaste, Señor. Señor, que cada uno tome su lugar, tome la obra tuya, Señor, y la exalte, Señor, la exalte. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en este tiempo. Señor, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Señor, para que todo aquel que cree no se pierda, Señor, sino que llegue a la meta, llegue a la vida eterna, se posicione en el propósito eterno. Señor, no permita, Señor, que quedemos en un estadio de salvación en este tiempo, sino que podamos acceder, Señor, a la vida eterna, al propósito eterno, y de esa manera, Señor, acceder a la herencia de los santos, Señor, en gloria, en Cristo Jesús. Señor, ábrenos el entendimiento en este tiempo, alumbra, Señor, alumbra el rostro, Señor, porque un rostro que no es alumbrado no puede levantarse, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, revela tu obra majestuosa, porque tu obra majestuosa nos guía y nos pone en lugares celestiales. Señor, revela la obra majestuosa de Cristo, de cómo tú viniste, Señor, a echar abajo todo poder falso, todo poder del demonio, todo poder del padre de mentira, y viniste a establecer la gloria del Padre en esta sociedad, en esta tierra, Señor. Bendícenos, Señor, esa bendición que se revele para que podamos posicionarnos en ella y declararla cada día de nuestra vida. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos Señor, entrar sí, en Señor. el reposo. Sí, Señor. Sí, Señor. Señor, y no que seamos consumidos en Sí, el Señor. desierto por la Sí, incredulidad. Señor. Sí, Señor. Señor, ayuda a nuestra Sí, incredulidad, Señor. como te pidió ese Padre. Sí, Señor. Señor, que Sí, nuestra Señor fe Jesús. pueda crecer cuando escuchamos Señor tu palabra, Jesús. cuando oímos tu voz, Señor. Jesús. Que pueda Jesús. crecer para entrar en el Señor. reposo. En el nombre de Jesús. Una fe que sea suficiente para mantenernos Sí, en Señor. Cristo Sí, Señor. y para ver y confiar Sí, en Señor. que tú no nos desampararás, Jesús. en que no nos Sí, vas a Señor. dejar, Señor, Sí, Señor. en que estás Señor. sentado a la diestra Sí, del Señor. Padre gobernando. Sí, Señor Jesús. Obra, Señor, en los que están en el desierto en este tiempo. Aleluya. Y quita toda incredulidad, Señor. Que podamos avanzar y caminar hasta alcanzar Sí, tus Señor. promesas, Señor. Porque tú eres el que nos llamó. Y tú eres el que Sí, nos Señor. lleva, Señor. Jesús. Por tu nombre nosotros seremos salvos. Sí, Señor. En tu nombre, Señor, Sí, es que Señor. hacemos proeza. En tu nombre Sí, es que Señor. podemos derribar Sí, las Padre. oposiciones del enemigo, Señor. En el nombre Que esta de sea una Jesús. semana de reposo. Reposo en ti, Señor. Seamos guardados en el alma, Señor. Guardados en el alma, Señor. Sí, Que Señor. todos los que están pasando tribulación sea una tribulación momentánea, Sí, Señor Jesús. donde el nombre de Cristo Sí, sea Señor. mostrado y glorificado. Sí, Bendecimos a todos los que se han conectado, Padre. Señor, este día. Sí, Señor. A todos En tu los que nombre, se han Señor. unido, Amén. Señor, En tu a través nombre. de las redes para adorarte, En tu nombre, para Señor. escuchar tu palabra, no una En tu palabra nombre, humana, sino la palabra que viene de parte tuya. En tu nombre, Señor. Y dejamos abierto este tiempo a la voz del Espíritu, a la voz del Espíritu Santo, Señor. Y la cerramos a toda voz Sí, de Señor. incredulidad. Toda voz de perro Jesús. se Sí, calle, Señor. se cierre. Silencio, Y Señor. toda voz de Silencio, religión Señor. se silencie, Señor. Silencio en el nombre de Toda Jesús. voz de incredulidad se Silencio, silencie. Señor. Toda voz de maldición Jesús. y de muerte Sí, Señor. se calle en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se suelten los diseños nombre de de la Jesús. rueda de la vida del cielo. Señor. La rueda de la vida del cielo que está girando con palabras Sí, de Señor. bendición. Sí, Señor. Esa se Sí, suelte Señor. sobre Se nosotros, suelte sobre tu Señor. casa, Señor. En ti confiamos y te En el nombre de adoramos, Jesús. Señor. En el nombre de En el nombre de Jesús. Amén. Amén.